Bueno, en esta tercera y última de las presentaciones, lo que vamos a considerar es, a partir de este plan, supongamos que ya tenemos escrito y aprobado el plan, cuáles son los puntos críticos por los cuales podríamos llegar a atravesar. Bueno, un punto crítico es que qué pasa cuando ya tenemos aprobado el plan, pero cuando en realidad hay varios planes. Por ejemplo, un plan por sector, el agua potable tiene un plan, el riego tiene un plan, o la salud tiene un plan, la educación tiene un plan, la economía tiene un plan, y en realidad el agua transversaliza todos esos planes. O cuando tenemos un plan de abastecimiento de agua potable y un plan de gestión de crecidas e inundaciones. O bien cuando hay algunas medidas que ya están en marcha. Tenemos que recordar que el territorio es complejo y que pueden existir diagnósticos y planos sectoriales, planes para cada uno de estos sectores. Hay distintos problemas, se proponen distintas medidas para resolverlo y además en esta complejidad del territorio existen distintas jurisdicciones y distintas instituciones que tienen injerencia en el tema de los recursos hídricos y o del ambiente. Y todo esto está relacionado. Entonces, podemos tener un plan, podemos estar muy contentos, pero chocamos contra otros planes. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, es que se debería hacer como una especie de hoja de ruta reconocida por todos los sectores, que guía a los tomadores de decisión cuáles son las acciones a abordar de manera paulatina, pero decidida para encarar esta gestión del agua. Esta hoja de ruta es lo que se denomina agenda del agua y es, como dice en el slide, un instrumento que permitiría coordinar los planes nacionales, provinciales, sectoriales, programas municipales, inversiones, investigaciones y otros desarrollos. Es una instancia superadora de la gestión del agua que trata de llevar esto que nosotros decimos, este proceso integrador de las políticas a largo plazo, para que dejen de ser decisiones o acciones aisladas, descoordinadas, extemporáneas, rezagadas, y causísticas, para convertirse en integrales, planificadas, con coherencia entre sí y que logren enlazar en lo posible lo público con lo privado. La agenda del agua es una herramienta que trata de transformar la visión a la acción a partir del pacto a largo plazo entre el Estado y la sociedad. Los avances de esta agenda, como la agenda que nosotros llevamos a diario, deben ser revisados y además se deben valorar, evaluar los impactos que tienen. Esto permite una permanente actualización y un modo de contar con una orientación estratégica a largo plazo. Es así que, a partir de la visión, que puede ser nacional o provincial, la agenda debe contener ese análisis prospectivo, desagregado por cuenca o región, que es lo que hemos hecho en el plan, los principios y líneas estratégicas y la identificación de los cambios necesarios. Fíjense acá algunos ejemplos. Está en la agenda del agua de Costa Rica, donde se ve la línea de acción, las actividades que hay que desarrollar, los responsables directos del cumplimiento de estas acciones, quiénes son las que tienen que llevarlas adelante o controlarlas, los responsables indirectos, el plazo de ejecución, los indicadores que hablamos en la presentación anterior y en el momento que se hace la agenda, la evaluación del cumplimiento de estas actividades. Fíjense, acá tienen otro modelo con el objetivo, la línea de acción, los responsables inmediatos y secundarios han sido llamados aquí, las actividades que hay que desarrollar y cuáles son los resultados que se esperan
de cada una de estas actividades. Esta es otra, por ejemplo, es una agenda que señala las acciones de gobierno para la ciudad de Santa Fe. Solamente el año, las actividades realizadas o en curso y los actores involucrados. Pero esto no es el primer tropiezo que podemos dar con nuestro plan. Durante la ejecución del plan podemos tener algunos tropezones, que no tienen que ser caídas ni derrotas. Por ejemplo, en la etapa de evaluación plantea un punto crítico, porque muchas veces por no tener datos y estudios, el plan fracasa prematuramente o se producen demoras no previstas. Si no tenemos datos o estudios, no podemos planificar. Si no tenemos un diagnóstico adecuado, no se puede planificar. Y esto, sin datos, todo se traduce en una cantidad de incertidumbres, en la toma de decisiones, en todo lo que continúa el plan. No tener datos no significa que no se pueda hacer nada. Significa que, como parte del plan de gestión, nosotros tenemos que adquirir datos. Entonces, estos datos tienen que ser incorporados en la etapa del diagnóstico. Pero suele ser un punto crítico. Un punto crítico porque dice, no hay nada, no se puede hacer nada. Yo creo que siempre hay algo para hacer y todos los estudios que deban hacerse se deberán ejecutar dentro de este diagnóstico. Ojo, vuelvo a repetir, siempre acotado el alcance a los objetivos y las metas del plan. Bien, este punto crítico, como les decía, se traduce a la componente de escenarios, porque uno puede plantear distintos escenarios. Escenarios de extracción, como vimos para el acuífero, de cambio de fuentes, de escenarios debido al cambio climático o a la variabilidad climática, un escenario de lluvias intensas, un escenario de crecidas o un escenario de sequías, o escenarios de, por ejemplo, sucesos de contaminación. Ahora bien, esto suele ser un punto crítico porque cuando no hay datos, no hay definición, no hay claridad de cómo plantear estos escenarios. Y además, generalmente yo les dije que estos escenarios se plantean con modelos. Y si no hay datos disponibles o estos son insuficientes, no hay datos para implementar el modelo o no hay datos para calibrarlo y mucho menos para validarlo. Todo eso se traduce en incertidumbres y errores que se trasladan a la decisión de qué medidas estructurales hacer durante la implementación. Esta falta de datos que se sigue trasladando acá y este planteo de escenarios también produce otro punto crítico antes de en la propia implementación de los modelos. Porque primero que nada hay que saber elegir cuál es el modelo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un modelo de simulación hidrológica, hidrogeológica. ¿Qué modelo? Alguno que plantee la relación componente superficial subterránea o directamente pasamos a un sistema soporte de decisión. Esto es fundamental y es fundamental elegirlo nuevamente en relación a los objetivos del plan. La calibración y validación requiere datos y además no solamente son datos, sino que es necesario contar con capacidades técnicas de los recursos humanos que tienen que saber manejar estos programas y también tienen que saber reconocer las limitaciones que que cada modelo tiene y que los datos propiamente dicho. Y otro punto crítico, aparte de las falencias que podamos tener en la implementación, porque si ustedes recuerdan en las primeras presentaciones, hablar de la implementación ya estamos en la parte administrativa del plan, es la etapa, el plazo, el mediano plazo, es cuando se llevan adelante de los 3 círculos, el círculo del medio, esos círculos casi concéntricos que yo les mostré en los horizontes de gestión. El punto crítico que siempre se evidencia es el comienzo o la decisión de la etapa de control del plan y las redes de monitoreo. ¿Por qué? Porque la falta de monitoreo y el control sistemático
de las variables hidrológicas en general, son las que permiten establecer el balance hídrico y validar los modelos. Muchas veces cuando se inicia el plan no se cuenta con mediciones sistemáticas de las variables hidrológicas, pero el plan debería proponerse, lo primero que debería proponerse es contar con esas redes de medición. Y muchas veces los planes no consideran esto. Se mide para el momento del desarrollo del plan, se mide para la implementación de las obras y después se deja de medir. Es importante contar con registros históricos de las variables hidrológicas, de todas, de caudal, de precipitación, de temperatura, de registros de niveles. Tengamos en cuenta que el balance hídrico que se plantea es como una foto del sistema, es un momento. Y uno tiene que tener mediciones con significación estadística, es decir, que no tengan sesgo, que no estén influenciadas por periodos de abundancia y de escasez, que no sean evidentes o tengan demasiada influencia la estacionalidad y que podamos evaluar la estacionalidad de las series, si esta existe o no, o si hay una variabilidad climática, o si hay evidencias del cambio climático que esté condicionando la representatividad estadística de las series de medición, porque eso está hablando de los procesos y de los fenómenos que suceden en el sistema natural. Y además de la influencia que tienen las medidas, los impactos de nuestras actividades. Si hay escasa retroalimentación entre el plan o poca capacidad para ajustar las medidas de las decisiones, muchas veces se debe a esto, a que no hay mediciones. Y además hay que reconocer que hay necesidad de incorporar otras variables a otras escalas, desarrollar casos pilotos, lograr la interdisciplinariedad, es decir, las múltiples dimensiones que tienen, reconocer estas múltiples dimensiones que tienen los problemas hídricos. Todo esto, este punto crítico muchas veces deriva de que no hay normativa que regule todo esto, no hay presupuesto, no hay equipamiento, tampoco hay espacios de articulación técnica política y tampoco hay capacitación, porque el personal que realiza estas mediciones, estos controles, tiene que estar capacitado, tiene que estar habilitado por la normativa y también tiene que contar con presupuesto. Entonces es fundamental para salvar este punto crítico desarrollar las capacidades institucionales. Fortalecer la institución significa desarrollar las capacidades técnicas en los profesionales, pero también darle normativa que la respalde y darle presupuesto y darle equipamiento para que puedan realizar las tareas de medición y de control. Bueno, se darán cuenta de que llevar adelante un plan y llevar adelante la gestión integrada no es fácil. No, para nada fácil. Es un proceso que tiene sus ajustes a cada paso que se da. Y a mí siempre me gusta terminar este tema con esta frase que reconoce que la gestión integrada de los recursos hídricos es un reto, un desafío para las prácticas, las actitudes y los conocimientos profesionales convencionales. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, desde nuestra profesión, tenemos que abrirnos a trabajar con distintos profesionales porque estamos reconociendo las distintas facetas que tiene el agua y las distintas dimensiones que tienen los problemas del agua. Sin embargo, esto muchas veces confronta intereses entrelazados y lo que en cierta medida la gestión integrada lo que hace muchas veces con estos intereses es romperlos y diluir el poder. Estos intereses entrelazados hacen que realmente sea difícil gestionar holísticamente el recurso para beneficio de todos, porque cada uno toma del pastel la parte que más le interesa y tira para cada uno para su lado, y como les digo, muchas veces
la gestión integrada rompe con esquemas de poder y bueno, a veces es necesario romper con esos esquemas de poder. Por eso nadie pretende que afrontar este reto sea fácil, pero evidentemente es vital para evitar crisis que son inminentes. Bueno, con esta foto de mi querida ciudad de Santa Fe, me despido de ustedes esperando que estos temas hayan servido para traducir esto que se ve en la imagen, un puente. Un puente que une dos riberas, que une rivales, que une distancias, que tienen que superar los problemas y los obstáculos que refieren al agua, que por cierto son muchos, y bueno, tratar de construir este puente con conocimientos que bueno, brindamos los capacitadores y esperamos ver un poco más de claridad porque somos todos en el rol que nos toca cumplir gestores de los recursos hídricos y obviamente gestores de nuestros desarrollos. Bueno, espero que también estas herramientas, estas tecnologías informáticas de comunicación sirvan también, bueno, a través de esta plataforma a distancia, estos elementos, estos recursos, sirvan para acercarnos como lo hace este puente, y que, bueno, siguiendo con la metáfora de la infraestructura, que en el foro, que también es otra tecnología informática de comunicación para nuestro curso, las llamadas TICs, sea como una verdadera autopista en la cual nos encontremos circulando y compartiendo experiencias y compartiendo el debate. Bueno, muchísimas gracias por haber sido tan pacientes, de haberme atendido en estas 3 presentaciones de este módulo. Hasta pronto.